así en serio. Muchas gracias en serio, pastores, por la oportunidad una vez más de poder estar acá con ustedes. Siempre es una enorme bendición poder compartir, poder estar. Dios es misericordioso y su gracia siempre nos va a llevar a lugares a donde nosotros no entendemos y a lo mejor ni siquiera nunca lo hemos imaginado, pero ese es nuestro Dios, ese de Jesús. Y yo creo que una de las mayores bendiciones que he podido experimentar en todo este proceso es justamente el poder compartir en mi casa, el poder compartir con cada uno de ustedes, el poder ver todo lo que Dios está haciendo y soñar con todo lo que Dios va a hacer a través de esta casa y de todo el movimiento de jóvenes que se está levantando y va a impactar al mundo de una manera asombrosa. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar esta noche, de estar acá reunidos. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos revela a un Dios poderoso. Tu palabra nos revela a un Dios de amor. Tu palabra nos revela, Padre Celestial, a un Dios que anhela estar cerca de nosotros en todo momento. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que esta noche esa palabra va a ser revelada, esa palabra va a ser expuesta y tú, Espíritu Santo, te vas a mover, vas a trabajar en nosotros de maneras impresionantes. Hoy te damos permiso, Jesús, para que hagas lo que quieras con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Perfecto. Cuando, me avisaron que tenía que predicar en este culto, se me vinieron un montón de cosas a la mente, ¿verdad? Un montón de pensamientos, de temas, más que estamos a vísperas de algo tan impresionante como lo es el Congreso Fusión Trasciende. Entonces yo estaba pensando en un montón de cosas y se me venían un montón de cosas, pero como que nada era lo que Dios quería compartir, o al menos eso es lo que yo sentía, no estaba tranquilo. Y en el momento en que yo le estaba diciendo a Dios, yo quiero que me hables algo que tenga que hablar específicamente a la iglesia, fue cuando Dios me empezó a hablar de lo que yo les voy a compartir en este momento. Y antes de iniciar, les voy a contar una historia súper chistosa que una vez me pasó. Por lo general me pasan historias chistosas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que tenía 13 años, estaba entrando en el cole, ¿verdad? Y en la clase de industriales habían dos piedras que tenían como forma de yunque. La cuestión es que eran súper pesadas, pero eran de piedra, no eran de hierro. La cuestión es que yo tenía un compañero, como el que todos hemos tenido, supongo, que era mucho más grande que yo y mucho más fuerte, ¿verdad? Súper rápido, súper deportivo, atlético. Y la cuestión es que él siempre llegaba enfrente de todo el mundo y levantaba el yunque, ¿verdad? Y todo el mundo decía, oh, qué carga. Y lo ponía, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo llegaba, obviamente cuando no había nadie, y yo intentaba levantar el yunque, yo me ponía y yo le hacía y ni lo movía. Entonces la cuestión es que un día estaba yo pensando, ¿cómo hago para levantar ese bendito yunque? ¿Cómo hago para moverlo? Entonces en un momento dije yo, bueno, tal vez si no uso la fuerza de mis brazos nada más, tal vez uso la fuerza de mi cuerpo, lo logre mover. Entonces la cuestión es que el yunque, el profesor siempre lo tenía así como todo enceradito, todo bonito, ¿verdad? Todo de adorno. La cuestión es que llego yo con un mecate un día, ¿verdad? En un recreo, me lo pongo aquí, ¿verdad? El mecate, pongo el coso alrededor del yunque y lo estoy levantando, ¿verdad? Y lo estoy levantando y lo estaba levantando. Y en ese momento yo estaba diciendo, ¡hey, vengan, vengan! Porque lo tenía en el aire. Y en ese momento se reventó la cuerda, se cayó el yunque y se partió como en 7. La cuestión es que yo estaba, ¡hey, venga, pla! ¡Ya no vengan, ya no vengan! Les decía yo porque venía con el profesor. Y yo, ¿qué hago? Y me pongo a correr y pongo a armar todo el asunto, ¿verdad? Yo, Jesús, ¿qué es lo que hago? Le tiro un pupitre encima, como diciendo, tal vez él crea que fue que le cayó un pupitre encima. La cuestión es que estaba a la entrada de la clase, ¿verdad? Y había como una isla de sillas porque era un taller, era un desmadre, ¿verdad? Era un desorden. Entonces tiro la silla y veo las sombras donde están entrando, me voy corriendo, ¿verdad? Y rodeo las sillas y entra el profesor y hace, ¿qué pasó con el yunque? Y salgo yo, ay, ¿qué le habrá pasado al yunque? ¿Verdad? Y todos los compañeros
Y dice, ¿quién fue el que le hizo esto al yunque? Y todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Y yo me quedo así, yo, qué barbaridad. Me les quedaba viendo. Y en eso me dice el profesor y se me queda viendo, Gustavo, ¿fue usted? Y le digo yo, no, profe. Esa risa nerviosa que le da a uno. Yo, no, ¿cómo va a ser yo? Estoy entrando, usted me vio entrar. Estaba en la soda, digo yo, ¿verdad? Y salen esos compañerillos de uno que dicen, hey, sí, profe, él estaba en la soda conmigo. Y en eso sale una de esas, ¿verdad? Zapillas que dice, yo no lo vi en la soda, yo estaba en la soda. Y yo, cállate, ¿verdad? Entonces me dice, Gustavo, dígame la verdad, ¿fue usted? Yo sé que fue usted. Le digo yo, profe, no fui yo, se lo prometo, ya no sé dónde meterme, ¿verdad? Y me dice, no me mienta, yo sé que fue usted y esa es la verdad. Me dice, ¿ah? Y le digo yo, ¿verdad? No sé cómo me salió eso, no sé qué había escuchado, no sé qué había visto. Y me le quedo viendo y le digo, profe, usted sabe que no existe la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está afirmando de que yo lo hice si usted no me vio? Y se me queda viendo y me dice, bueno, si no tuviese la evidencia que tengo en este momento, no podría afirmar que fue usted, pero la tengo. Entonces me quedo yo como, ¿en serio? ¿La tiene? Y me dice, véase la camisa. Y la cuestión es que me veo la camisa y como estaba enceradito el yunque, tenía así como el dibujo del yunque en la pancita. Entonces yo me quedé así y le dije, ay. Bueno, y no tuve nada que decir, la verdad. Entonces sí, me mandaron boleta, me pusieron creo que como 5 horas de trabajo comunal ahí en el taller, pero todo bien, no lo hagan, ¿verdad? Esto no lo hago para que lo hagan, más bien lo digo como testimonio para que no lo hagan nunca, ¿verdad? Y sean bien portados y no levanten yunques. Entonces la cuestión es que cuando yo me acuerdo y yo me estaba acordando de esta historia, porque justamente de algo parecido es que yo les quiero hablar en esta tarde. Y no es obviamente de todo lo que sucedió en ese momento, sino en el hecho de que yo me atreví a decirle al profesor, profe, usted sabe que ¿cómo es que las verdades absolutas no existen, verdad? Y en ese momento, obviamente yo no tenía conocimiento absolutamente nada de eso. Ahora yo sé que a nosotros como hijos de Dios sí nos rigen verdades absolutas. Nosotros estamos seguros de situaciones, de acontecimientos que han marcado la historia y han marcado nuestra vida. De hecho, es súper interesante porque la Biblia cuando habla acerca de Dios, lo habla como una verdad absoluta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la palabra de Dios en ningún momento se intenta demostrar la existencia de Dios. La palabra en ningún momento aparece en los apóstoles o aparece en los profetas. Sí, es que yo estoy seguro que Dios existe porque lo vi, se los prometo. No. La palabra de Dios dice que Dios existe y punto, lo da por un hecho. Cuando nosotros lo hablamos en términos como más así, que suenan más cool, ¿verdad? Eso se llama un axioma, que es cuando una proposición no requiere de una comprobación porque tiene evidencias sumamente lógicas, evidencia que simple y sencillamente ya lo dan por un hecho. La palabra de Dios es un axioma cuando habla acerca de nuestro Dios. Él es un hecho. Él no ocupa comprobación. Él existe. La creación lo delata y punto. Y por Él es que estamos acá. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de esto, hablando acerca de estas verdades, obviamente en la palabra de Dios también nos vamos a encontrar un montón de verdades que van a regir nuestra vida, que van a regir nuestra fe, que van a regir nuestro caminar. Sin embargo, yo les voy a hablar acerca de 3 verdades que tienen que ser fundamentales, que tienen que ser tomadas, iglesia, como verdades absolutas en la vida de aquel que se hace llamar un hijo de Dios. Estoy completamente seguro que en el momento en que nosotros las vivamos como Jesús quiere que las vivamos, nuestra vida va a ser transformada en el nombre de Jesús. Y lo primero que nosotros vamos a hablar, la primera verdad que yo les voy a compartir es acerca de Jesús es un Dios asombroso. Jesús es un Dios todopoderoso.
Y yo estoy seguro de que probablemente en el transcurso del tiempo, en nuestra formación como hijos de Dios, por la influencia católica, por la influencia de otras religiones, e incluso por cómo se nos ha mostrado a Jesús, nosotros nos hemos hecho imágenes de Jesús, que a lo mejor no son la imagen correcta que Él quiere que nosotros tengamos de Él. No sé si les ha pasado, pero cuando a nosotros nos hablan de Jesús, se nos pueden venir muchas mentes. Por ejemplo, a una persona, a un hombre en una cruz. Se nos pueden venir ejemplos como de una persona que es santo, que casi no tocaba la tierra cuando caminaba, de que los pajaritos, ¿verdad? Y las flores florecían cuando Él iba, todo se perfumaba. A lo mejor cuando hablamos de Jesús se nos viene a la mente alguien demasiado cariñoso, alguien demasiado dulce. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, iglesia, nos damos cuenta de que Él se quiere revelar a nosotros de una manera específica, de una manera trascendente y poderosa. Y de hecho, cuando nosotros entendemos esta revelación de quién es Jesús, es cuando entendemos quiénes somos nosotros. Cuando entendemos cómo es Jesús, a dónde está Jesús, cuál es su condición en este momento, es cuando entendemos: si mi Padre es así, si Jesús es así, yo soy así. Y es que con frecuencia nuestra perspectiva de quién es Jesús va a definir nuestro estilo de vida. Según nuestra visión de cómo sea Jesús o de quién sea Jesús, así va a ser nuestra vida. Y nuestra vida incluso como cristianos, nuestra vida en general. Y yo les voy a hablar justamente de eso. Y si gustan, me acompañan a Apocalipsis en el capítulo 1, para empezar a hablar acerca de esta primera verdad, de que Jesús es un Dios poderoso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice del versículo 8 al 18, se los leo muy rápidamente. Yo soy el alfa y el omega, dice Dios, el que es y era y el que ha de venir, dice el todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de sonido de trompeta que decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver quién era el que estaba hablando conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros uno que era semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos, dice Juan, eran como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido que cuando se ha hecho refulgir en el horno. Su voz era como el ruido de muchas aguas. Dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas y en la boca, y de su boca salía una espada aguda de doble filos. Su rostro era como el sol que brillaba en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Vamos a dejarlo ahí. Vea qué impresionante la revelación que la palabra de Dios nos da de Jesús. Vea qué impresionante la revelación que se le da a Juan, con el propósito de que esa revelación sea difundida en toda la iglesia, en todo lugar, en cada rincón. En el momento en que se le empieza a dar a Juan esta visión, es con el único propósito de que nosotros como iglesia sepamos quién es Jesús. Porque probablemente
van a venir muchos pensamientos o muchas formas distorsionadas de ver a Jesús. Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que nuestro Dios está en una condición reinante en la actualidad. Nuestro Dios no es un Dios débil. Él no es un Dios esclenque que va caminando ahí viendo a ver cómo hace para salir adelante, viendo a ver cómo hace uno u otro milagro. No, la palabra de Dios nos habla de un Dios asombroso. Él sí tiene poder para cambiar cualquier cosa. Lo que pasa con nosotros, iglesia, es que muchas veces pasamos nuestra vida como cristianos pensando en un Dios débil. O, no sé, pasamos muchas veces cuestionando el poder de Dios o subestimando el poder de Dios. Y no tomamos la autoridad como hijos de Dios. Muchas veces vamos por la vida diciendo: Dios, si tú me amas, si tú eres capaz, Dios, por favor, si eres poderoso, haz esto, haz lo otro. Dios sí es capaz, Dios sí es poderoso. Nosotros tenemos que sacar de nuestra mente cualquier otra forma de la que hemos estado acostumbrados a ver a Jesús. Jesús no solo fue un buen hombre, Jesús no es un buen hombre, Jesús es un Dios poderoso. Jesús no es alguien que trajo esperanza únicamente, Jesús es la esperanza y Él se quiere revelar a nosotros. Nosotros no podemos pretender ir caminando la vida como cristianos, teniéndola o llevándola, pensando y dependiendo de un Dios que muchas veces en nuestro subconsciente o en nuestro corazón creemos que a lo mejor no es capaz de hacer cosas, porque muchas veces dudamos del poder de Dios. Muchas veces flaqueamos en nuestra fe. Y en ese momento de flaqueza en la fe es cuando Él se quiere revelar a nosotros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la revelación de Jesús, de este Jesús glorioso a la vida de Juan, se dio en un momento a lo mejor de mayores flaquezas en su vida. Dice la palabra de Dios de que está Juan y dice: estoy en la isla de Patmos a causa de la palabra y a causa del testimonio del Señor. La isla de Patmos era un lugar, era una cárcel a donde se enviaban a las personas, a los peores criminales, para cumplir condenas. Aproximadamente Juan tenía 69 años de edad en ese momento. Había pasado su vida, había pasado todos los años creyendo en Jesús, difundiendo el evangelio, pastoreando a la iglesia. Y llegó un momento donde fue llevado a Patmos, a donde a lo mejor por la edad o por las condiciones él estaba débil físicamente. Él ya no tenía fuerza, había sido expuesto a lo mejor a muchas torturas que estaban drenando su vida. Estaba lejos de sus amigos de la iglesia de Éfeso. Estaba lejos de sus familiares. Sus amigos del ministerio habían sido martirizados uno por uno. Ustedes se pueden imaginar la condición anímica de Juan en ese momento. En ese momento donde decía: a lo mejor, Dios, ¿será que todo esto ha valido la pena? ¿Será que todo esto, será que todos estos años, será que este sufrimiento que estoy pasando ha valido la pena? Por favor, háblame. Yo me lo imagino implorando por la revelación de Jesús. Y en ese momento, en el momento a lo mejor a donde él estaba débil, a donde él estaba flaqueando, fue cuando se le presentó Jesucristo en su forma actual. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que vivir. Ese es el Jesús que Dios quiere que nosotros vivamos. Tenemos que entender, número uno, de que todas las características de un Dios glorioso y poderoso, todopoderoso, como lo dice en el versículo 8, se reflejan en nuestro Jesús, se reflejan en nuestro Dios. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso.
Y cuando yo estoy leyendo este versículo y empiezo a ver esta descripción de Jesús, se me viene a la mente otro versículo que a mí marca mi vida, me marca demasiado. Y está en Primera de Colosenses, en el capítulo 20 en adelante, 16 en adelante. Y empieza a decir Pablo hablando acerca de Jesús, quitando toda duda acerca de la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Empieza a decir: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido por medio de Él y para Él. Hablando de Jesús, ¿ok? Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Escuche lo que dice de Jesús. Y Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En Jesús se contiene todo. Jesús es el eje de todo. Jesús es el eje del universo, de la vida. Jesús es todo. Él es todo. Y Él es el que va delante de nosotros. Ahora, yo sé que probablemente estamos hablando de cosas espectaculares de Jesús. Y nosotros, cuando hablamos de este tipo de cosas acerca de Jesús, es súper importante determinar y establecer cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y es que aquí vamos a la segunda verdad absoluta que tiene que regir nuestra vida. Y es que si bien es cierto, Jesús es todopoderoso, Él es asombroso, Jesús es amor. Y aquí es cuando empezamos a encajar las cosas y a cuadrar todo el asunto, ¿verdad? Un Dios todopoderoso, un Dios supremo que creó todo el universo, que todo se mantiene por Él y para Él. Ok, ¿cómo lo vivimos? Bueno, Jesús es amor. Y ese amor se manifestó, yo sé que todos lo sabemos, a través de un sacrificio perfecto en una cruz. Yo estoy completamente seguro de que todos estamos aquí porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Ese poderío, esa grandeza, eso que no tiene comparación, dice la palabra de Dios, de que Él teniéndolo todo, Él siendo el Rey, Él siendo Dios, dice que no le importó rebajarse a ser hombre para salvarnos a cada uno de nosotros por un sacrificio perfecto de que solo alguien con las características de Jesús podía lograr. Solo alguien con su grandeza, su autoridad podía lograr. Y es que nosotros tenemos que entender que el puente entre ese Dios inexplicable, porque es inexplicable, ese Dios inimaginable, entre ese Dios y la humanidad, simples mortales, nosotros, es la cruz y el sacrificio de Jesús. Yo sé que todo lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que se entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la primera característica de nuestro Dios. Y es que todo lo que se ha hecho, todo lo que se hace y todo lo que se mantiene es mantenido por amor a nosotros, porque Él nos ama. Yo sé que suena ilógico hablar de un Dios tan poderoso, un Dios tan grande que se haya rebajado a nuestro nivel para morir por mí. Yo sé que es ilógico, pero en eso se demuestra ese amor que nadie va a poder superar en la historia. Jesús es amor. Y Él lo demostró por medio de su sacrificio. Un sacrificio que sobrepasa todo razonamiento. Y aquí es donde el asunto ya se empieza a poner un poquito mejor. Vamos a ir
a Mateo en el capítulo 26, en el versículo 39. Yo sé que probablemente nosotros cuando hablamos acerca de Jesús, acerca de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Se nos vienen un montón de cosas que obviamente a nuestra imagen o a nuestra humanidad son devastadoras, ¿verdad? Se nos viene a la mente los clavos que sostuvieron a Jesús en una cruz. Se nos viene a la mente una corona de espinos. Se nos viene a la mente los latigazos, esas 12 horas de sufrimiento y de agonía que tuvo Jesús en ese momento. Ese sufrimiento que él tuvo por los soldados romanos en ese momento. Dice en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 39, y adelantándose un poco, hablando de Jesús, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando yo leo esto, no logro en serio entender la clase de sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios de que en este momento, cuando Jesús llega y se postra en el monte del Getsemaní y empieza a orar y empieza a decirle a Dios, orando a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Dice la palabra de Dios de que era tal la angustia de Jesús que él tenía sudor como grandes gotas de sangre. Dice la palabra de Dios de que en ese momento de angustia era tal ese sufrimiento que él estaba cargando en su corazón, esa angustia, que empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Y cuando yo voy y yo me pongo a revisar, muchos dicen que Jesús estaba así por lo que sabía que le venía. Y tal vez, probablemente su humanidad sí lo afectó un montón, claro, por supuesto. Nadie va a querer saber que en unas pocas horas va a ser torturado de la manera en que Jesús lo fue hecho para salvarnos a nosotros. Y es que yo más bien creo de que más allá de los clavos, más allá de los látigos, más allá de una corona de espinas, Jesús estaba sudando como grandes gotas de sangre, porque él sabía que la copa que tenía que beber era la copa de la ira de Dios. Cuando yo hablo y cuando yo leo esto, yo no me imagino a Jesús, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que dice la palabra de Dios que tiene como ojos de fuego, como rostro de sol, que sus pies son como bronce bruñido. Yo no me lo imagino doblado llorando diciendo: ay Dios, por favor, que los romanos no me peguen tanto. No. Yo no me imagino a Jesús llorando y orando y sudando como grandes gotas de agua, de sangre, a causa de unos latigazos que por supuesto fueron completamente devastadores. Yo no me imagino a mi Dios orando porque iba a ser capturado por los soldados. Yo no me lo imagino orando y pidiéndole a Dios que pasara esa copa porque le iban a poner una corona de espinas. Jesús sabía que lo que él tenía que hacer para salvarnos a cada uno de nosotros, iglesia, era llevar él toda la carga, toda la inmundicia y soportar toda la ira de Dios que nos correspondía a cada uno de nosotros. Más allá de los látigos, hay una historia supercarga, un testimonio supercarga de un misionero que se llama, él ya murió, se van a dar cuenta, acerca de un misionero que se llama Christopher Love, y se cuenta que él, antes de morir,
iba caminando hacia la horca, porque lo iban a ahorcar, lo iban a degollar. Iba caminando, y cuando él iba caminando, dicen que él empezó a cantar gloria a Dios. Y él comenzó a cantar y iba caminando, y las personas que lo estaban custodiando lo querían callar, pero él seguía cantando. Y su esposa a lo lejos estaba viendo cuando él iba caminando, se levantó y empezó a aplaudir. Después se encontró una carta que él había hecho a su esposa, y la carta decía: mi amor, hoy me separan de mi cabeza física, pero jamás me van a separar de mi cabeza espiritual, que es Jesús. Y cuando él iba caminando, él empezó a cantar y empezó a glorificar el nombre de Dios. Iglesia, a través de la historia nos vamos a encontrar con gente valiente, personas que han sido mártires y que han entregado su vida a causa de Jesús. Personas que no han dudado en dar su cuerpo por testimonio de Dios. Por lo tanto, yo no creo que Jesús sea cobarde y él haya llorado por tener que dar el cuerpo por nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 75, en el versículo 8: el Señor tiene en la mano la copa de ira, con vino mezclado, fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Dios habla hoy, es la versión. Antes del sacrificio, para nosotros estaba reservado el peor sufrimiento y el peor castigo. Algo que definitivamente no podemos imaginar. Dice la palabra de Dios de que Dios tenía en su mano una copa, la copa de ira, que iba a ser vertida por cada uno de nosotros como castigo. Sin embargo, viene Jesús, se sacrifica por cada uno de nosotros, y pasa lo que dice en Isaías, en el capítulo 51, en el versículo 52. Oh Señor, tú mi Dios, el que defiende la causa de su pueblo, dice: voy a quitar de la mano esa copa que te ha estado embriagando. Ya no volverás a beber más la copa de mi ira. En ese momento, cuando Jesús estaba ahí, ese Dios poderoso, ese Dios grande que iba a ser sacrificado, Él sabía que esa copa Él la iba a tener que beber. Toda la carga de la ira de Dios, todo el peso de Dios. Imagínense como, no sé, como huracanes, como tornados, como terremotos en un solo punto a la misma vez. Toda esa fuerza fue la que aplastó a Jesús por cada uno de nosotros. Y en el momento en que Jesús estaba bebiendo esa copa de ira que nos correspondía a cada uno de nosotros, yo me lo imagino que Él se la está bebiendo, y cuando termina hasta la última gota, voltea la copa y dice: consumado es. Consumado es. Lo que le tocaba a mis hijos, ya lo pasé yo. Lo que le tocaba a mis hijos amados, ya lo viví yo. Ellos no lo tienen que vivir. Entonces empezamos a ver a esa clase de Dios que es tan poderoso, que vive con nosotros, que reina en la actualidad. Empezamos a notar la clase de sacrificio que Él tuvo por nosotros. No fueron clavos solamente, no fue el latigazo solamente, no fue lo que los soldados romanos le pudieron hacer. Fue todo lo que Él tuvo que cargar por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solo un Dios como Él podía hacer el sacrificio necesario para salvarnos, que era beber la ira que a nosotros nos correspondía beber. Y cuando nosotros seguimos y seguimos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de otra verdad absoluta. Y es que, número uno, les recuerdo, Dios, ¿cuál era? Dios es asombroso. Dios es todopoderoso. Número dos, Dios es amor, y ese amor se manifestó en el sacrificio perfecto que solo Él pudo haber hecho. Y número tres es que
no solo se queda en que es todopoderoso, en que se sacrificó, sino que Él es un Dios cercano a nosotros. Él anhela estar con cada uno de nosotros. Él desea desesperadamente tener una relación con nosotros. Él anhela que nosotros como sus hijos, como iglesia, lo conozcamos y lo experimentemos, lo vivamos de una manera real. Tenemos que entender, para poder comprender un poquito este punto, que la cruz, más que un símbolo, iglesia, es un estilo de vida. La cruz, algo más que representarnos, representa un estilo de vida. Es por eso que cuando Jesús habla acerca de que para ser sus discípulos tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, y Él insiste en eso. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice la palabra de Dios en Lucas 9, tiene que tomar su cruz y seguirme. Tome su cruz y sígame. Cargue su cruz y vamos conmigo, sea mi discípulo. Y es que para poder vivir esa plenitud y esa grandeza de Dios, tenemos que aceptar ese sacrificio perfecto y tenemos que asumir lo que Jesús quiere que asumamos, y es un estilo de vida con Él. Un estilo de vida basado en la cruz de Jesucristo. Así que eso nos deja en la mente muchas cosas. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Número uno, ¿a qué Jesús hemos estado viviendo? A este Jesús todopoderoso, a este Jesús grande, a este Jesús majestuoso, a este Jesús amoroso que entregó su vida por nosotros. Hemos estado valorando el sacrificio de Jesús de la manera en que Él se merece ser valorado. Cuando ya sabemos que fue algo más que latigazos, cuando ya sabemos que fue algo más que los clavos, que fue algo muchísimo más allá. ¿Cómo es nuestro estilo de vida con Jesús? Yo creo que Él se merece nuestra vida, nuestro cuerpo y muchísimo más. Él se merece nuestras acciones, Él se merece nuestra devoción, Él se merece absolutamente todo por nuestra parte. La pregunta es, ¿se lo hemos estado dando? Nuestro estilo de vida es coherente con la clase de Dios que tenemos. Y no porque seamos perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos. No porque tengamos que hacer supercargas y no pecar, porque iglesia, siempre vamos a pecar. Siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a caer. Pero en medio de todo eso, Él quiere que su iglesia sea una iglesia que lo ame. Que si caemos, nos levantamos. Que si pecamos, no vamos a permitir que nada nos separe de Jesús. Seguimos adelante. Una iglesia que persevere, una iglesia que ame, una iglesia que demuestre ese amor, una iglesia que por lo menos, escuche esto, se esfuerce por buscar la santidad. Esa es la iglesia que Jesús quiere. Esa es la iglesia, diría yo, que Jesús se merece. Estamos en formación y estamos anhelando conocerlo cada día más, pero su misericordia y su gracia siempre nos van a envolver. Él nunca nos va a desechar. Y justamente en eso se conoce esta otra verdad absoluta, y es que Jesús es un Dios cercano. Él está con nosotros. Jesús se sacrificó para estar presente en medio de la iglesia, para estar presente en medio nuestro. Y si nos volvemos a Apocalipsis, está hablando Juan y empieza y sigue dando esa descripción. En el versículo 12, en la primera parte, nosotros encontramos: y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros de oro vi uno semejante al Hijo del Hombre. Esos candelabros de oro somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y Jesús estaba en medio de la iglesia. Jesús estaba en medio de nosotros. Sigue diciendo:
en el versículo 13, en el versículo 18, que en el momento en que Juan cayó como muerto, dice, Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Oh, podemos estar en problemas, podemos caer, podemos fracasar una y otra vez, que Él siempre va a poner su mano derecha y nos va a decir, no temas, yo estoy contigo. Jesús murió en una cruz, y con esto voy cerrando, para tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:11, este versículo también me impacta muchísimo. Dice, porque si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Vea qué impresionante. Él no es solo todopoderoso. En Él no solo se contiene toda la creación, Él no solo dio su vida hasta lo máximo por nosotros, sino que Él decidió vivir en nosotros. Es por eso que ese poder a través de la cruz se pasa a cada uno de nosotros. Es por eso que esa autoridad, es por eso que esa grandeza a través de la cruz, eso que no se puede explicar, a través de ese sacrificio, viene a nosotros, transforma nuestras vidas, transforma nuestras situaciones, quita la enfermedad, quita toda tribulación, quita todo cautiverio, quita cualquier cosa que sean contrarias a Él. Porque Él decidió vivir en nosotros. Porque ese espíritu, el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, mora en nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10 al 19, un pasaje súper conocido, pero que igual me marca muchísimo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, dice, por medio del velo, es decir, su carne, su sacrificio, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de toda mala conciencia y vuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos, dice la palabra de Dios, con toda confianza, en plena certidumbre de fe, que Él que es todopoderoso, el que murió por nosotros, también va delante nuestro. Él nos va a recibir, Él nos anhela recibir. Él anhela revelarse a nuestra vida, iglesia. Él anhela revelarse a su iglesia, y Él quiere que esa revelación de cómo es Él, y ese entendimiento, ese sacrificio en la cruz, y ese privilegio que tenemos de poder vivir a nuestro Dios de una manera tangible y cercana, cambie nuestra vida, trascienda en nuestras vidas y haga trastornar todo lugar a donde nosotros estemos. Voy a pedir a la banda que por favor pase. Y antes de seguir con lo que vamos a hacer, yo les voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Todos con los ojos cerrados.
Iglesia, la palabra de Dios nos expone a un Dios todopoderoso, a un Dios que es capaz de lograr lo que sea, a un Dios que sí puede revertir cualquier circunstancia. Y también nos expone a Jesús como ese Dios lleno de amor, que no puede ser cuestionado, porque la evidencia del sacrificio de la cruz simple y sencillamente quita cualquier cuestionamiento. Y lo más importante de este momento es que ese sacrificio de la cruz fue por cada uno de nosotros, para que ese Dios todopoderoso tome nuestra vida, la rija, la lleve de la mano. Él quiere tener una relación contigo en este momento. Así que si vos venís, no sé, por primera vez o a lo mejor nunca has hecho una oración para aceptar a este Dios que te estoy hablando, a este Dios magnífico, como dice su palabra, a este Dios que no tiene sin igual, y vos decís: yo lo quiero vivir, yo quiero experimentar esa clase de Dios, yo quiero experimentar la paz que solo Él puede dar, el amor que solo Él puede dar, yo quiero corresponder a ese sacrificio que Él hizo por mí. Si ese sos vos y hoy quieres hacerlo por primera vez, te voy a pedir que levantes tu mano sin ninguna pena. Sin ninguna pena, levanta tu mano para ir y orar por vos. A lo mejor decís: necesito a ese Jesús en mi vida. Necesito esa clase de Dios en mi vida. Este es el momento. Y sin ningún temor, sin ningún miedo, levanta tu mano que Él te va a recibir con amor. En el balcón no hay nadie. Si me ayudan, por favor. No bajes tu mano hasta que lleguemos. También, si a lo mejor vos decís: yo acepté a Jesús en mi corazón hace mucho tiempo, pero por X o Y situación yo me alejé de Él, yo decidí alejarme de esa gracia, de esa misericordia. Sin embargo, hoy quiero volver a sus brazos, hoy quiero volver a vivirlo. Si ese sos vos, igualmente levanta tu mano, que vamos a ir a orar por vos rapidísimo. Gracias, Jesús. Y todos juntos vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias porque siendo todopoderoso, siendo Rey, siendo Dios, viniste a la tierra y moriste por mí en esa cruz. Gracias porque soportaste lo que nadie más hubiese podido soportar en mi lugar. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, démosle un fuerte aplauso.